Me da mucho gusto que podamos congregarnos otra vez por este medio para estudiar la palabra de Dios, para conocer a Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar una vez más. Buen Dios y Padre, gracias otra vez por este santo sábado. Gracias porque podemos ahora abrir su santa palabra. Yo le quiero pedir, Dios, la guía de su Espíritu. Quiero pedirle que su Espíritu opere en esta reunión para que podamos, entender su palabra, para que podamos discernir la verdad que contiene, para que podamos aprehenderla, atesorarla, tomarla, que encuentre albergue y abrigo en nuestras mentes, en nuestros corazones, que seamos transformados por ella en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de los principios de Dios cuando son puestos a prueba. Y quiero que respondamos esencialmente dos preguntas. La primera es, ¿requiere la entrada del pecado algún cambio en la operación del gobierno de Dios? ¿Que Dios cambie sus principios o que cambie la naturaleza de su relación con sus criaturas? La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las acusaciones de Satanás contra Dios junto al árbol del conocimiento del bien y del mal? Específicamente, ¿de qué acusó a Satanás a Dios? Sabemos, hemos visto, y así hablamos, no he escuchado a nadie decir lo opuesto nunca, que los perfectos principios del gobierno de Dios funcionan perfectamente bajo condiciones perfectas. Así que decimos sí, en el tiempo ideal, antes de la entrada del pecado, todo funcionaba perfectamente y los principios de Dios están hechos y diseñados para funcionar perfectamente bajo esas perfectas condiciones, pero ahora no. Ahora hay una circunstancia especial. Hay que hacer algo diferente. Y hasta ahora, nuestro estudio acerca del gobierno de Dios ha estado esencialmente limitado a este periodo de tiempo antes de la entrada del pecado, donde todo era perfección. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos, nuestra atención en las condiciones drásticamente diferentes que se desarrollaron después de que muchas de las criaturas de Dios ejercieron su libertad para escoger no servirle, para escoger rebelarse contra él. Sabemos que el interés que el universo observa con gran interés para ver si estos principios perfectos y eternos del gobierno de Dios van a poder continuar operando sin modificaciones, sin adiciones o cambios, aun aquellos que fueran temporales. En otras palabras, ¿se hallaría Dios en la necesidad para resolver el problema del pecado de recurrir al ejercicio de sus poderes infinitos con el fin de efectuar la destrucción del mal y de los malos? Muchos estudiosos, al analizar el registro bíblico, han llegado a la conclusión de que la entrada del pecado impuso a Dios la necesidad de tomar acciones que nunca antes se había visto obligado a tomar. Observan eventos tales como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, la muerte de los rebeldes que adoraron al becerro de oro,
la destrucción de Coré, Datán y Abiram, la liquidación del ejército de Sennacherib, la lapidación del violador del sábado, que aparece en Números 15, 32 al 36, o la lapidación de Acán después del incidente en Ai, y otros casos similares. Leen las palabras que se utilizan para describir la acción o respuesta de Dios en cada uno de estos casos y concluyen de ello que Dios obviamente ejerció la fuerza para sofocar esas rebeliones, que recurrió al castigo usando, por decirlo así, su propia discreción ejecutiva y que destruyó a los que rechazaron su última oferta de misericordia. Al abordar este estudio, lo primero es reconocer que tal entendimiento parece correcto, aunque al mismo tiempo debemos también reconocer que no hay nada axiomático en tal entendimiento. En otras palabras, que hay más de una forma de entender estos eventos. En el mundo actual, prevalece el concepto de que la ley fue hecha por Dios para su propio beneficio, que es un tipo de invención suya para producir y mantener su posición privilegiada de autoridad indiscutible. Por tanto, se ve a la ley como un tipo de dispositivo calculado para exaltar a uno, a Dios, a expensas del resto, todas sus criaturas. ¿Cuál es el origen de esta idea con respecto a la ley de Dios? Yo les voy a sugerir esta mañana que la respuesta a esta pregunta nos servirá como una guía infalible para determinar su veracidad o ausencia de ella. Un estudio cuidadoso de lo que sucedió en el jardín del Edén nos revelará la verdad sobre este punto. Dios, sabemos, hizo la tierra y la equipó con todos los poderosos sistemas de apoyo para la vida que eran indispensables para esta. Y los dio como un regalo de amor para Adán y Eva y para nosotros como sus herederos. Debido a que solo le interesaba recibir de ellos un servicio motivado por el amor, y ahora voy a citar a Patriarcas y Profetas, página 29, párrafo 3. Dice, ellos no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Si me lo permiten, yo quisiera releer esta cita, Patriarcas y Profetas, página 29. Dios hizo la tierra y la equipó con todos estos poderosos sistemas de apoyo para la vida que eran indispensables para su funcionamiento. Y debido a que solo le interesaba recibir de ellos servicios motivados por el amor, ellos, y aquí abro la cita, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Patriarcas y Profetas, página 29, párrafo 3. No tiene ningún sentido decir que uno tiene plena libertad para negarle o prestarle obediencia a Dios
si no hay una oportunidad real para hacerlo, de ejercer la opción de negarle obediencia. Por lo tanto, Dios les proporcionó no solo la plena libertad de negarle obediencia, sino también los medios para que ellos lo hiciesen si eso es lo que escogían. Y lo hizo al colocar el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín. Y la ubicación en medio del jardín que comparte con el árbol de la vida nos indica la centralidad de este principio, entre otras cosas, en el gobierno y el proyecto de Dios con Adán y Eva, con el proyecto hombre. Ese fue el único árbol de cuyo fruto el Señor, sin negarles acceso a él, no les autorizó a comer. Desde el punto de vista humano, este árbol es el medio, la oportunidad real para ejercer esa plena libertad para prestarle o negarle obediencia, usando las palabras de patriarcas y profetas. La ley instruye acerca de esto también, de establecer linderos, de respetar límites, de autogobernarse o autocontrolarse, lo que el apóstol Pablo llama templanza. Enseña la respuesta a la pregunta, instruye a la pregunta de cómo manejo la creación con todas sus inmensas potencialidades sobre las cuales Dios me ha otorgado señorío. Eso es, la ley está diseñada también para eso, para instruir al hombre cómo señorear, cómo manejar estos inmensos poderes que Dios les ha otorgado, les ha colocado en sus manos. Cuando Dios les habló con respecto a este árbol, ellos recibieron una clara instrucción, y ya la leímos en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tan importante como es el ver lo que Dios les dijo en este pasaje, es de igual importancia ver lo que él no dijo. No dice que el día que comieran de él, el Señor ciertamente los mataría. Dice que ciertamente morirían. Obviamente el texto no especifica el mecanismo a través del cual la muerte los alcanzaría y por lo tanto queda abierta la posibilidad, la interpretación posible en el sentido de que morirían a manos de Dios. Sin embargo, tenemos evidencia de que Adán y Eva no lo entendían de esa manera y que Satanás lo sabía. Sabía que ellos entendían que las palabras de Dios significaban que la destrucción les vendría como resultado de su acción de comer del árbol y no como resultado de un acto subsecuente de parte de Dios. Por lo tanto, Satanás lanzó un primer ataque enfocado a destruir ese entendimiento correcto de lo que Dios había dicho y sustituirlo por una explicación alternativa propia de él. La certeza de que Adán y Eva entendieron que las palabras de Dios significaba que morirían a causa de violar el mandamiento y no que iban a morir a manos de un Dios castigador, nos la confirma la misma estrategia, la estrategia misma que Satanás utilizó. Eso lo podemos ver en lo siguiente. Ya sabemos que Satanás vino no para respaldar la verdad de Dios, sino para derrocarla, ¿verdad? No es, eso lo sabemos. Y ya hemos dicho que solo había dos formas posibles de entender las palabras de Dios cuando les dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. O querían decir que Dios los mataría por desobedecerle,
o que morirían como resultado de la acción misma de comer del árbol. Para determinar cuál es la falsa de estas dos opciones, yo les voy a sugerir que solo es necesario preguntarse cuál de las dos opciones negó Satanás y cuál de las dos él apoyó. A lo largo de su conversación con Eva, Satanás trabajó y enfatizó la idea de que no había peligro real en la acción de comer el árbol. Le aseguró que hacerlo no le provocaría la muerte. Insinuó que había otra razón para la prohibición divina, una razón motivada totalmente por el interés propio. De esa forma les dio a entender, sin decirlo directamente, que si hubiera alguna muerte, sería producto de un acto administrado directamente por Dios y no como la consecuencia natural de quebrantar el mandamiento. Era demasiado astuto para confrontar a Eva con esta contrainterpretación en los primeros momentos de su contacto con ella. Primero, trabajó para inyectar suficientes dudas en su mente para que sus pensamientos trabajaran en la dirección deseada por él. Así que preguntó en tono incrédulo si era realmente cierto que Dios le había negado a una criatura tan hermosa, inteligente y digna como ella el derecho a participar del fruto de ese árbol. Y para dar más fuerza a la sugerencia, ahora cito Patriarcas y Profetas, página 54, la serpiente continuó con voz musical, con sutil elogio a su incomparable belleza, y sus palabras no le fueron desagradables. La respuesta que Eva le da a la serpiente, en ella citó mal las palabras de Dios. Y de esa forma mostró que la duda había comenzado a formarse en ella. Mientras leímos que Dios dijo, ciertamente morirás, ella lo citó como diciendo, no coman de él ni lo toquen. Estoy leyendo la Reina Valera autorizada del 2015, Génesis 3:3. No coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. La frase no sea que niega la certeza del evento y lo admite solo como una posibilidad. Al Eva usar esta frase, le telegrafió a la serpiente la información de que su convicción acerca de la naturaleza de la ley de Dios se estaba debilitando. Así, la serpiente se animó a lanzar un ataque frontal directo contra la ley y contra el carácter del que la había promulgado. De modo que le dijo a la mujer con toda certidumbre, no morirás. Versículo 4, capítulo 3. En esto consiste el ataque a la ley. Dios había dicho que la desobediencia a la ley traería la muerte. Pero aquí Satanás estaba diciendo que la ley podía quebrantarse con impunidad. Le dice que no hay nada en la obediencia a la ley que ofrezca protección contra la destrucción y la muerte. Que la desobediencia a la ley y la muerte que le sigue no están conectadas. Que si la muerte sigue a la desobediencia es porque Dios interviene para asegurarse que así suceda. Que no hay nada natural en la destrucción y muerte subsecuente a desobedecer a la ley. Eva ahora tenía la opción de creer la verdad como Dios se la había dado o creer la contrapropuesta de Satanás.
Después de haber lanzado este ataque contra la ley, Satanás lo sigue inmediatamente con un ataque al carácter de Dios. Para darle apoyo a su afirmación de que quebrantar la ley no traería la muerte, ofreció una explicación alternativa de por qué Dios sostuviera que sí. Y lo hizo con estas palabras. Génesis 3, 4 y 5. Leo ahora la Reina Valera del 60. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esto consiste el ataque al carácter de Dios. Satanás representó a Dios como un ser que vivía aterrado de que alguna de sus criaturas ascendiera a una posición de igualdad con él. Aterrado de que la gloria, el honor y el poder que hasta entonces él había disfrutado como un privilegio exclusivo tuvieran que ser compartidos con otros. Satanás insinuó a Eva que aunque Dios no se lo había dicho por razones obvias, el árbol tenía ciertas propiedades atrayentes que la catapultarían a ella y a su esposo y a todo el que comiera de su fruto a una posición gloriosamente superior. Que si bien Dios les había ocultado esto porque temía desesperadamente que ellos comieran del árbol y así llegaran a ser iguales a él ciertamente lo sabía. Y que fue solo para salvaguardarse de una contingencia tan terrible que les había inculcado miedo en sus corazones, no sea que fueran a comer del fruto del árbol. Esta es la base sobre la cual se desarrollaría toda enseñanza de que Dios es quien destruye al desobediente. Y yo creo que es importante, es vital que nosotros descubramos aquí en Génesis, al principio, la primera vez que en el planeta se articulan estos argumentos. Este ataque contra la ley y este ataque contra el carácter de Dios. Porque es sobre esta base que está edificado y se ha desarrollado toda enseñanza de que Dios es el que destruye al desobediente. Sobre la base de que la ley no ofrece ninguna protección contra la destrucción y sobre la base de que Dios destruye porque Él está aterrado de que vengan y le quiten su posición. Si Dios fuera el tipo de ser que se rebajaría a inventar una mentira tal para salvaguardar su propia posición, y así esa mentira fuera descubierta por sus criaturas, yo creo que miremos el caso hipotético. Supongamos por un momento que es así como Satanás dice, que Dios es un ser que se rebaja a inventar una mentira tal, con el propósito de proteger su propia posición, como dicen los versículos 4 y 5. Y supongamos ahora que sus criaturas descubren, desenmascaran la mentira y que ellas hacen exactamente lo que Él les había ordenado que no hicieran. Entonces, el argumento de Satanás continúa. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios no va a consentir tranquilamente a compartir su trono y posición privilegiados con otros. Naturalmente, obviamente, Él va a recurrir a otras medidas. El punto es que un ser con un carácter como el que Satanás imputó a Dios no tendría otra alternativa. No le quedaría otro curso a seguir que el curso de usar la fuerza y la violencia. Que habiéndole fallado el engaño, se vería obligado a usar la única otra arma disponible en su arsenal, que es la fuerza.
entraría en pleito directo contra aquellos que buscaran ascender a su posición y que en última instancia, cuando hasta esto le fallara, entonces tendría que matarlos. Y de allí él ciertamente morirá. Si bien ahora sabemos quién es el autor de estas falsas ideas, debemos entender que esto todavía no explica cómo Dios trazó sus principios en cada uno de los dilemas y situaciones difíciles introducidas por el problema del pecado. Pero creo que hemos sentado la base sobre la cual podemos construir tal entendimiento. Ahora nos será posible abordar cada caso o situación sabiendo que el diablo continuará intentando entenebrecer la mente con una visión errónea de lo que Dios hizo en cada caso o situación, exactamente como lo hizo con Eva en el jardín del Edén. Que cuando estemos estudiando acerca de cualquiera de estos casos que mencioné, el diluvio, las plagas de Egipto, Coré, Datán y Abiram, Acán, etcétera, que vamos a encontrar uno o los dos de estas líneas de razonamiento. Que el diablo continuará intentando entenebrecer la mente con una visión errónea de lo que Dios hizo en cada caso o situación, exactamente como lo hizo con Eva en el jardín del Edén. Y también ahora sabemos sobre qué bases se va a establecer este ataque. Ahora también sabemos que no tenemos por qué aceptar sin cuestionamiento tal entendimiento, sin olvidar que el estudio de la Biblia recompensa abundantemente al que busca la verdad. Ha llegado el momento de que estudiemos la conducta de Dios hasta el punto máximo que Él la ha revelado, tal cual ha sido desde la entrada del pecado, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Recordemos, como mencionábamos esta mañana, que las leyes del reino de Dios son una transcripción de su carácter. Que las leyes de Dios no es tanto que Dios escoja someterse a ellas, sino que simplemente son una expresión de cuál es su conducta que Dios hace como Él es, como hace todo el mundo. Usted y yo también hacemos como somos. A veces pensamos que ese no es nuestro caso, pero es porque no conocemos cómo somos. Todo el mundo hace como es. En el caso de Dios, Dios hace con bondad, actúa con bondad, porque es bueno. Dios actúa con amor, porque Él es amor. Dios actúa con justicia, porque Él es justo. Así que ya sabemos que las leyes del reino de Dios son una transcripción de su carácter. Sabemos también que el carácter de la ley y el carácter de Dios son la misma cosa. Que Dios, su justicia reclama lo que el pasaje de el Patriarcas y Profetas que leímos arriba nos habla, que su justicia exige, esas son sus exigencias, que exige como criterio mínimo que la obediencia y el servicio que se le rinda sea espontáneo y completamente voluntario, que sea producto de una apreciación inteligente de su bondad, de su justicia y de su amor perfectos.
que Dios no puede aceptar, por lo tanto, ningún tipo de servicio que sea producto de ninguna forma de compulsión o coerción, por amenaza o por castigos o por amenaza de castigo. Por eso, como leímos en Patriarcas y Profetas, Dios le da a cada una de sus criaturas la plena libertad, no solo la plena libertad, sino el medio, la oportunidad real de rendirle o negarle obediencia. Y que esto ha sido así antes de la caída y continúa así después de la caída. Que el advenimiento de la rebelión, que la entrada del mal, primero en el cielo, por medio de este querubín cubridor, Lucifer, el cual se hizo a sí mismo diablo y Satanás, plantea un desafío contra Dios, contra su relación con sus criaturas. Pero que Dios responde ante este desafío sin cambiar, de la misma manera como se condujo, de la misma manera como gobernó antes de la caída. Dios afirma, dice, que cada principio de su gobierno es perfecto por toda la eternidad, que no requiere modificaciones, ni cambios, ni ser ajustado para confrontar ninguna circunstancia, que no se mueve ad hoc. Sí, así es, pero dada estas circunstancias lo vamos a hacer asá, por ahora, por un tiempo. No, el sistema es perfecto de forma tal que no requiere adaptaciones, no requiere ajustes, no requiere modificaciones. Es la base, el fundamento sólido sobre el cual el universo puede en paz y en reposo confiar que permanecerán firmes para toda la eternidad. Por lo tanto, su ley se aplica bajo todas circunstancias, no solo aquí en la tierra, sino si es buena para la tierra, es buena para el cielo. Lo podemos decir al revés también. Si es buena para el cielo, también es buena para la tierra. Que si funciona en el cielo, Dios cree que funciona también en la tierra donde existe el mal y el pecado. ¿De dónde nace entonces esta idea de el Dios que necesita? ¿De dónde sale entonces esta idea del Dios que necesita usar de sus poderes de una manera ad hoc, de una manera específica y peculiar para estas circunstancias? Ya acabamos de ver que esta idea fue sembrada por Satanás en la mente de Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero recordemos que nosotros también hemos desarrollado una simpatía, una empatía con los métodos de Satanás. El ser humano ha desarrollado un enamoramiento con el uso de la fuerza. Mencionábamos la vez pasada del historiador y filósofo político Max Weber, quien describe apropiada y magistralmente el poder del Estado como un monopolio de la violencia.
nadie debate, nosotros mismos lo sabemos que es así, que el uso de la fuerza es la base sobre la cual todos los gobiernos de la faz de la tierra funcionan, operan. No solo eso, sino que el Estado es celoso acerca del uso exclusivo de la fuerza. Max Weber continúa diciendo que es importante que esto se use de una manera racional, no antojadiza o abusiva, que le preste legitimidad. Pero esto no cambia el hecho de que la base sigue siendo la fuerza, que en última instancia el recurso que el gobierno, el Estado tiene, el gobierno tiene, es el uso de la fuerza, la violencia, el ejército, la espada. Por lo tanto, nos sale natural a nosotros atribuirle al gobierno de Dios una estructura similar, porque es lo que conocemos, es lo que entendemos. Y pensamos, yo mismo me había hecho esta pregunta muchas veces antes de entender esto y la he escuchado a tantas personas formular una pregunta similar y anticipo que todavía la voy a volver a escuchar, es ¿por qué Dios no termina con este problema del pecado siendo que Él es omnipotente? En otras palabras, el planteamiento de el Dios que es bueno o es todopoderoso, pero no ambos, que viene circulando por siglos en el pensamiento occidental, que Dios no puede ser simultáneamente todopoderoso y bueno simultáneamente, porque un Dios bueno haría algo contra el mal, tomaría acción contra el mal, y que si no lo hace es porque no es todopoderoso. Ese argumento está predicado completamente sobre la base de que Dios usa la fuerza, de que la fuerza es una herramienta que Dios tiene con la que Él cuenta para lidiar con el problema del pecado. Por lo tanto, entender que a un Dios que decide, que escoge, que el uso de la fuerza no es una alternativa, que la presencia de estos poderes infinitos son solamente para bendición, para la creación de mundos, de universos, para gobernar la materia y el espacio y el tiempo, pero no para aplicarlo a ninguna de sus criaturas que son entes morales, creados a su imagen y semejanza. Eso nos habla acerca de un Dios que es ciertamente incambiable, a un Dios al cual la entrada de la rebelión en el universo, que el ejercicio de la libertad que Él otorgó a sus criaturas para negarle obediencia, no lo cambia, no lo inmuta. Nos dice entonces que este es un Dios ciertamente perfecto, un Dios en el cual ciertamente no hay sombra de cambio, un Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su carácter y fiel a, a su bondad, a su justicia y a su amor. Ciertamente este es un Dios al cual vale la pena servir. Ciertamente ese es un Dios al cual vale la pena adorar. Y en la medida que ganamos una vislumbre en el carácter de ese Dios, nuestros corazones, mi corazón, salta de alegría, rebosa de felicidad. Ese es un Dios al que vale la pena servir.
Ese es un Dios por el cual vale la pena pagar cualquier precio. Ese es un Dios al servicio del cual yo puedo, como dice el texto, menospreciar mi vida hasta la muerte. Y mi invitación para ti en esta hora es que juntos conozcamos más a este Dios y que juntos le amemos más también. Amante Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias por toda la belleza de su carácter. Gracias, Dios, por su cercanía. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús nos ha dado todo. Gracias porque nos ha dado a Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo Jesús se ha dado a sí mismo. Gracias, Dios. Gracias. Señor, eso es algo glorioso. Algo que nuestras mentes se engrandecen al contemplarlo. Gracias, Dios, por todas estas maravillas. Denos de su gracia bendita, transfórmenos por ella. Que se cumpla, Dios, en nosotros la promesa fiel que ha hecho de hacernos a su imagen y semejanza. Que ejerzamos nosotros la libertad que nos ha dado para escoger servirle, para que le rindamos la adoración, la obediencia y el servicio que su justicia demanda, que brote espontáneamente de nuestro ser por una contemplación inteligente de la belleza de su carácter. En el nombre de Jesús. Amén.